Bueno, hoy estamos con Jorge Ernesto Suárez, firmante de los acuerdos de paz de La Habana del 2016 y también conocido como Chepe. Él es el hijo de el Mono Jojoy y la idea de esta entrevista va a ser rescatar la memoria histórica de los actores del conflicto armado, pero desde una mirada mucho más humana, una mirada que no cosifique a las personas como máquinas de guerra, sino como humanos justamente. Entonces quisiera saber su historia de vida y en últimas llegar a ser en un contexto histórico, cómo aporta esta memoria histórica a la construcción de paz y estas batallas por la justicia social en Colombia. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por el espacio, por la entrevista. Estos espacios son muy necesarios para la construcción de memoria histórica en nuestro país. Mi nombre es Jorge Suárez, soy el hijo del Mono Jojoy. Nací en un campamento guerrillero de las FARC en el año de 1984, época en que se daba el desarrollo del cese al fuego, tregua y paz del presidente de ese momento que se llamaba Belisario Betancur, acuerdos que un año después pues llevan al inicio de la Unión Patriótica en el año de 1985. Nací en ese contexto histórico. Luego mi papá me entrega en adopción a una familia en Bogotá. Vivo en la ciudad de Bogotá 16 años. Luego por amenazas de Carlos Castaño, entonces pues tengo que tomar una decisión por ser hijo de mi padre, pues necesariamente eso pues seguramente Carlos Castaño lo iba a coger para chantajear a mi papá o cualquier otra cosa en medio del conflicto de finales de los 90. Ingreso a las FARC en agosto de 1999, duró 16 años en las FARC y gracias a la firma del acuerdo de paz en 2016 pude volver a Bogotá a seguir mis estudios y hoy soy un convencido de que la paz es el único camino, la construcción de pedagogías de paz y también de todo lo que ha sucedido en Colombia, porque seguramente muchas veces nos han contado una historia, pero esa historia tiene muchas más historias que necesariamente nos llevan a encontrar caminos distintos por los cuales debe navegar Colombia, que son como la reconciliación y la construcción de país. Ok, una mirada bastante general sobre esos primeros 16 años, teniendo en Okay. cuenta pues este contexto. Ingreso a las FARC en el año 1999. En enero de ese año se firma una ruta de acuerdo de inicio de diálogos en el Caguán. Hay una zona de extensión de 5 municipios en esa época donde se firma con el gobierno de Andrés Pastrana el inicio de esas negociaciones. En los municipios de Mesetas, La Uribe, San Vicente del Caguán, Vista Hermosa y La Macarena. Un área en kilometraje bastante amplia. Se inician estos diálogos con una agenda ingreso en ese momento a las FARC. Duró 16 años. El cambio es muy drástico, por decirlo así, porque pues es de Bogotá a ir a las selvas del Caquetá, pues hay siempre un contexto bastante complejo de adaptación a todas estas cosas del campo, porque precisamente pues no tenía mucha pericia para hacer muchas cosas en el campo, pero bueno, en medio de esos 16 años me voy adaptando a esta vida no sencilla. Algo que sería importante traer a colación es que luego de la muerte de mi papá en el año 2010, o sea, ya llevaba casi 12 años en las FARC, 11 años, inició un proceso de alfabetización con guerrilleros del bloque oriental, con una cartilla de alfabetización que se llama Alfabeticémonos. Esta cartilla pues es basada en un método cubano que se llama Yo sí puedo, donde las personas aprenden a leer y a escribir a través de la vida circundante, a través de lo que puede estar alrededor y se va combinando esta forma de aprender de la lectoescritura con fonemas y letras y las personas van aprendiendo así, en este caso pues personas que estaban en las FARC en ese momento. ¿Por qué la necesidad de hacer una cartilla de alfabetización en ese momento? Porque era bastante complejo que personas que estuvieran en el conflicto o en la guerra, luchando por unos ideales, pues no tuvieran
la oportunidad de saber leer y escribir. Entonces, estar en una guerra sin saber leer y escribir y el por qué, pues a mí me parecía que había que avanzar en esa dinámica. Y luego, pues, bastantes personas aprendieron a leer y escribir en ese momento. Entonces, mi rol sobre todo fue de educación en las FARC. Claro, en ese proceso de adaptación, pues la vida en el monte no es sencilla. Cargar el equipo, un equipo pesado, donde cargábamos, hay un libro de Jacobo Arenas que hablaba que el caracol como en su casa a cuestas. Entonces nosotros cargábamos la maleta y cargábamos todo, la carpa de impermeable, cargábamos la comida, cocinábamos. Era una vida muy colectiva, que tal vez más adelante lo desarrollaremos, cómo es ese reto de una vida colectiva en medio de la guerra y en la convivencia de las FARC, a pasar a otra vida luego de la firma del acuerdo, donde si no tienes para ir en el Transmilenio, pues no te montas y ya. Claro. Entonces yo creo que también hay un importante análisis de ese momento. Tú mencionabas algo muy importante ahorita y es pues en ese rol educativo fundamental que sí. Llevaste a cabo dentro de la organización, y es el por qué. Claro, también ya mencionabas que fue más una cuestión de seguridad, de amenazas, okay. El motivo por el cual ingresas a la organización, pero hay un motivo de convicción política también, es decir, muy seguramente eras afín, pero hay nociones de convicción cuando tomas bueno, debes sí, ingresar. Claro, sí hay sí hay muchos elementos de convicción política, porque pues de pequeño estaba leyendo muchos libros de filosofía de Marx, de Lenin, de Engels, de Hegel, donde precisamente pues era parte de todos los procesos ideológicos que se daban dentro de las FARC. Sí. Allá había una escuela ideológica donde nos enseñaban el marxismo y el leninismo, pero que, digamos, con la familia que estuve en Bogotá, pues era también de ideas comunistas, entonces también fueron creando esa necesidad de estudiar eso y para después entender el porqué de irme para las FARC. Claro. Entonces fue como algo de convicción, pero también un tema de seguridad, porque la vivencia mía acá se complicó, claro. En el año a finales de los 90, y pues una de las opciones en esas épocas era o bien irse al exilio o irse a las FARC, o bueno, o sea, no había muchas opciones. Sí, no había opción. Y esa de irse al exilio pues era también un trámite largo y pues no había muchos tiempos de definir eso. O sea, los tiempos son tiempos muy cortos de verdad para eso, para tomar una decisión que seguramente en ese momento no estaba claro de que era una decisión de por vida, ¿no? O sea, sí. Si no se hubieran firmado los acuerdos, pues no estaríamos hoy acá en esta entrevista. Exactamente. Y esta búsqueda por la paz, por justicia social, no se da solo ahorita, ni no solo se remonta ahorita a la firma de los acuerdos, sino se da incluso en la clandestinidad. Cuéntame, ¿cómo es esa noción de construir paz desde la selva? Porque okay. Es una cuestión que se da, es una cuestión, digamos que más bien teórica de... Perfecto. Yo creo que es importante mencionar, digamos, parte de los varios intentos que se hicieron con los distintos gobiernos, las FARC y el gobierno, en llegar a unos acuerdos. Podemos coger como de contexto los acuerdos de 1982 que inician en el gobierno de Belisario Betancur. Luego de todos estos gobiernos del Frente Nacional, en el 1964 nacen las FARC en el gobierno de Guillermo León Valencia, uno de los últimos gobiernos del Frente Nacional, y luego inicia ese primer diálogo en 1982, luego del paro estudiantil de 1977, que fueron paros bastante fuertes en Colombia. En ese contexto, en 1982, se firma un acuerdo, un inicio de una mesa de diálogos entre el gobierno y las FARC en la Uribe Meta, a mediados de 1982. Se llamaba Cese al Fuego, Tregua y Paz. Entonces hay distintos ceses al fuego a nivel nacional en esa época de inicios de los 80s. Pasa esto y hay unos acuerdos que inician, pero que hay algo muy importante mencionar, que es en 1985 hacen el lanzamiento de la Unión Patriótica como movimiento que irrumpe en el escenario político colombiano de izquierda, donde también podían participar guerrilleros de las FARC. Sí. Donde, por ejemplo, Julián Conrado, que es hoy alcalde de Turbaco, él fue candidato también por la UP
en distintos espacios en esas elecciones regionales que se realizaron a mediados de los 80s. Entonces ese acuerdo permitió eso. Claro, ya después viene todo el asesinato selectivo de la Unión Patriótica, sistemático además. Se terminan por romper los diálogos con Belisario Betancur, no hay acuerdos en muchas cosas. Habían algunos elementos como agenda, pero no había una agenda como tal, digamos, que llevara esto. Vienen luego la presidencia de Virgilio Barco, no hay algunas mesas, pero no se instala como tal, no se continúa lo que traía el gobierno Belisario, y en 1990 inicia la constituyente con el gobierno de César Gaviria, donde el M-19 pues llega al acuerdo de paz con el gobierno de César Gaviria y otros grupos guerrilleros, el Quintilame y otros. ¿Cómo lograr esa confianza nuevamente de volver a sentarse, teniendo en cuenta lo que había sucedido con la Unión Patriótica como plataforma de inserción a la vida política desde lo civil? ¿Cómo volver a confiar y cómo empezar a ceder nuevamente Claro. justamente en la búsqueda de una negociación? Entonces en esos momentos, en los 90 se está firmando la constituyente, ¿cierto? Y también hay un ataque a Casa Verde en 1990, donde hay acampamentos de las FARC, donde estaba el secretariado de las FARC cerca a la Uribe Meta. En ese orden de ideas, pues las FARC les dijo, iniciemos otra vez los diálogos en medio del conflicto, y se iniciaron los diálogos en Tlaxcala, México, en el año 1992. Luego de esto, claro, ya no era en Colombia, sino era en otro país ese inicio de los diálogos. Este ya tenía algunos elementos de acompañamiento internacional, porque eso es un elemento importantísimo, porque en el gobierno de Belisario Betancur pues fue algo, en Colombia no había acompañamiento internacional, pero ya en ese Tlaxcala hay cierto acompañamiento, pero a la par inicia también unas dinámicas de conflicto en Colombia grandes. Las FARC pues crecen en cantidad, en personas, en armas, y esto hace que a finales se empiezan a hacer una serie de tomas militares en los 90s, donde eso termina en un proceso de diálogos del Caguán. Sí. ¿Sí? Es un proceso de negociaciones luego del gobierno Samper, y viene Pastrana. Uno de los elementos fundamentales ahí sobre la pregunta que haces es que es indispensable, digamos, esa participación internacional de los organismos internacionales debido a lo que estaba pasando con la Unión Patriótica. Porque vamos hablando de esto, pero el tema de la Unión Patriótica fue transversal a todo este tema histórico. Entonces, a finales de los 80, en los 90 siguieron el atentado a Ida Bella, que fue acá pues una vaina ya demasiado compleja. En Bogotá, muchos otros asesinatos. Bernardo Jaramillo era candidato presidencial, ya habían matado a Jaime Pardo Leán en el 87. Pizarro también. Pizarro también, luego firmante del acuerdo, muere meses después de que firman el acuerdo y inician el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero además el gobierno de César Gaviria para ese momento pues ya planteaba que cuál era la agenda si ya se había firmado una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Sí? Entonces ahí es donde las FARC dicen, no, cuando se llega al Caguán, en una condición distinta, por decirlo así, en una correlación política y militar del momento un poco distinta, pues se lleva una agenda. Hay un elemento interesante en el Caguán, y es que luego inicia esto en enero de 1999, finaliza en febrero del 2002 los diálogos del Caguán, y hacia el 2001, cuando pasa lo de las Torres Gemelas en Estados Unidos, pues Estados Unidos dice que las FARC pasa a la lista de terroristas con Al-Qaeda y otras organizaciones, y otros grupos armados en el mundo, y al pasar las FARC a esa lista de terroristas, pues hay un problema, y es que los problemas en Colombia no se pueden solucionar a la luz del derecho nacional o estas cosas, sino tiene que ser a la luz del derecho internacional humanitario. Ese es un elemento sumamente complejo y clave también después, pero que en su momento con el Estatuto de Roma, que lo ponen en 2001, con las organizaciones terroristas, y ponen a las FARC en ese contexto, pues se acaba este diálogo con Andrés Pastrana, y solo hasta 10 años después vuelve a haber una mesa de diálogos. Claro, estos 10 años también son importantísimos,
digamos ya hablando gobierno Uribe, porque justamente ya se lanza una política de seguridad nacional que deja de lado la búsqueda de una salida negociada del conflicto. ¿Cómo lo asume las FARC este periodo en el cual, porque venían con los anteriores presidentes, casi que con todos, desde Belisario, teniendo acercamientos? ¿Cómo es con gobierno Uribe? ¿Cómo es esa noción de construcción de paz, teniendo en cuenta que ya la política de seguridad nacional prácticamente la bloqueaba esa salida negociada? ¿Cómo era esa noción de construcción? Yo creo que siempre en Colombia ha estado el tema de la dinámica de la paz y la guerra. Si hacemos el contexto, cuando el gobierno de Julio César Turbay Ayala con el Estatuto de Seguridad era algo parecido a la seguridad democrática, sí, pero en ese momento. Porque entonces hay represión social a los estudiantes del 77. Alfonso Cano, que era uno de los líderes que estudia en la Universidad Nacional, antropólogo de la Universidad Nacional, pues nace de esas luchas estudiantiles de finales de los 70s y no tiene otra opción luego sino pues terminar en las FARC. Pero a la par, ya retomando el tema del 2002 hacia adelante, hay un plan que se llama el Plan Colombia y lo empiezan a desarrollar en distintas partes de Colombia, pero sobre todo concentrado en el oriente colombiano. Ahí era como el epicentro y entonces instalan una base que se llama Tres Esquinas, instalan otras bases, también hacen una ubicación geoestratégica, en Manta, Ecuador ponen otra base militar, o sea, en Latinoamérica empiezan a ver, pero a la par de esto van surgiendo unos gobiernos progresistas y de izquierda en Latinoamérica en los 2000, sí, Venezuela y otros. Uribe gana la presidencia en 2002, en ese momento pues se pone muy álgido el conflicto porque él dice que la seguridad democrática es lo único que importa y pues a la luz de eso muchas de las violaciones de derechos humanos que se realizaron en todos esos tiempos pues es parte de lo que hoy está investigando la Jurisdicción Especial para la Paz. Sí. Eso lo explicaremos un poco adelante y cómo se recrudece la guerra en esos 10 años donde no hay inicios de diálogos, pero al final, digamos, de todo esto, pasa todo eso y llega al país, se da cuenta que hubo mucha represión, ¿cierto? No solamente al movimiento armado como FARC, sino también al movimiento social en la presidencia de Uribe, y esto generó unas dinámicas de violencia en Colombia sumamente complejas. Esas dinámicas de violencia, pues vemos que el país es un país muy conflictivo, con muchas dificultades en las regiones por todo lo que los intereses económicos que se mueven en las distintas regiones y cómo también la política ha estado inmersa en todos estos procesos de violencia misma, ¿no? Pasan estos 8 años del gobierno de Uribe, no hubo diálogos. Al final, entonces él ya estaba planteando un inicio de conversaciones, ¿no? Una mesa. Antes de que quedara Santos de presidente. Entonces él propone que una mesa, sí, una mesa, no, o sea, un inicio de una ruta, no una mesa sí, como tal. Sí. Santos llega a la presidencia en septiembre del 2010, muere mi padre en ese mes y inicia o sea, iniciando el gobierno de Santos. Sí, que él venía de salir del Ministerio de Defensa. Vino en esos años una oleada pues fuerte, ya de bajas. De bajas a integrantes del secretariado, las cabezas más Alfonso visibles. Cano también. Ya se inicia, miren lo complejo de esto, se inicia el acuerdo, se inicia una ruta de una mesa, porque es que pasa el 2010 y en agosto del 2012 inicia ya una mesa de una agenda en La Habana, Cuba, de una ruta, pero claro, para poder llegar a eso, que era un poco lo que preguntabas, cómo poder llegar con cierta confianza a estos espacios de diálogo donde siempre una de las partes importantes es que los gobiernos no han cumplido un acuerdo, ¿cierto? Se firma un acuerdo, queda en un papel, queda esto firmado y lo pueden poner en Suiza y en La Haya y en todo lado, pero queda ahí. La implementación de ello ha sido bastante compleja, porque otros procesos como el del M-19 también y esos, pues no hubo una política real para las personas que vinieran de la reincorporación. Y ahí, un paréntesis más personal, sí. Tú como Jorge, ¿cómo te ubicas ahí en ese momento? ¿Cuál es tu sentir ya con la muerte de tu padre, con la muerte de varios integrantes del secretariado? ¿Cómo es esa apuesta? Supongo que debe haber un desánimo.
no sé si cierto rencor, de una u otra manera, ¿cuáles son los sentires cuando empieza a suceder este recrudecimiento? Quizás el conflicto la primera década de este siglo se recrudeció y tocó fondo. Y a partir de esa tocada de fondo vuelve y florecen los acercamientos. Pero ¿cuál es tu sentir en ese momento? En mi caso, en ese momento, siempre he dicho que en la guerra no hay tiempos para hacer los duelos. Estuve en el campamento donde bombardearon a mi papá, muere en ese momento y ahí es donde digo, tengo que sacar la cartilla de alfabetización para que las personas que estén en una guerra como esta pues entiendan también. Obviamente tenían algunos ideales, pero es fundamental saber leer y escribir y por qué están ahí. Claro, yo en el 2010 no me imaginaba que el acuerdo se iba a firmar a los 5 años. Entonces se inicia, y eso me fortalece a mí para entender que la educación es como uno de los caminos más importantes en la construcción de país y de sociedad. Entonces empiezo a hacer eso en los campamentos, a hacer muchas charlas de aprendizaje de lectoescritura y alfabetización en esos 2 años. Luego inicia la mesa de diálogos en agosto, pero pues mucha gente en el campamento pues no creía en los diálogos porque pues no había credibilidad de una mesa de diálogos. ¿Cómo se maneja ese escepticismo ya en diálogos, desde el 2012 en adelante? ¿Cómo se maneja ese escepticismo? Y bueno, pues también tener en cuenta esa lucha que hubo tan ardua por conseguir el cese al fuego bilateral, por ejemplo. Eso siempre fue como un duelo porque el Estado también jugaba a tampoco ceder, como negociamos, pero la guerra sigue. ¿Cómo mantener viva y cómo tratar de, tu función era fundamentalmente educativa, cómo concientizar a los compañeros y compañeras de que esa era la salida aún en la guerra, o sea, aún en conflicto? Hay algo fundamental y es que todas las conversaciones que se iban dando en La Habana, Cuba, se iban haciendo unas pedagogías, por decirlo así, de paz, como de inicios de diálogos, donde había un escepticismo muy grande, pero que a la vez se podían generar estos procesos educativos al interior de las FARC, ¿cierto? Desde las bases también, explicarles el porqué de la necesidad de, en dado caso, llegar a un acuerdo. Sí. Claro, para 2012 eso era pues algo impensable seguramente, pero mira cómo en 4 años, o sea, eso es un acuerdo que se dio muy rápido. Claro, seguramente hay un tema de correlación de fuerzas y momentos históricos, pero mucha gente que estábamos en las FARC, pues sí creíamos que la salida era una salida dialogada, porque si no se puede incrementar la guerra por muchos años y es algo de nunca acabar. ¿Cierto? Ni la guerrilla se va a tomar el poder, ni el Estado va a acabar a la guerrilla totalmente. Es decir, sí, para ti fue algo, pues no digamos que decir la palabra fácil es generalizarlo, sí, pero de todos modos sí hubo aceptación, hubo como compromiso con respecto a dejar las armas. Recuerdo mucho a una frase de Batemán, dejó su arma sobre la mesa y dice, algún día hay que dejar esta vaina porque es muy incómoda. No costó este tema porque era su seguridad, sí era de lo que se aferraban. Ya en el momento 2016, firma de los acuerdos, ¿se presta o hay recelo de todos modos en ese momento de dejar las armas como simbolismo de se acaba esto? Yo creo que hay temas importantes porque el acuerdo de La Habana no se da todo de facto. Se van llegando a acuerdos por puntos, Sí. Algo de resaltar es que como se va llegando a acuerdos por puntos, uno de los temas obviamente más álgidos era la dejación de las armas. Pero de ahí fue fundamental la participación también de los militares que dirigían las operaciones y de los generales, pues hablando con la delegación de las FARC en Cuba. Yo creo que hay un elemento bastante importante que, difícil o no, pero generó cierta confianza en medio de las negociaciones, que quienes estaban en el conflicto real, por decirlo así, llegaban también a unos acuerdos de cómo podría ser esa dejación de armas. Claro, eso tuvo bastantes dificultades para poder llegar a un acuerdo como ese, sobre todo el punto de la dejación de las armas. Y cómo iba a ser esto. Claro, la idea pasa esto en junio del 2017,
¿cierto? En mesetas se hace la dejación de las armas, pues el acto como tal de esto. Seguramente hay algunas personas, como en todos los acuerdos, que no estuvieron de acuerdo, en el caso de los 13.000, más de 13.000 personas que firmamos el acuerdo, pues no es un porcentaje, es muy grande el porcentaje que firmó el acuerdo y la apuesta a la paz que las personas que no. En ese contexto es fundamental la participación de las comunidades. Creo que jugó un papel fundamental también en todo esto y en tejer precisamente esa construcción social, ese tejido social en las regiones, que muy seguramente desde Bogotá no lo entendemos en este vivir de afán que estamos en una ciudad. Porque imagínate que hay familias donde, pues hay familias que unas personas se fueron a las FARC, pero otros se fueron a los paramilitares o otros al ejército. De acuerdo. Porque es como el actor armado que esté en una región, pues necesariamente los hijos de los campesinos, hijas, pues terminaban en algún actor armado del momento. Y claro, empieza esto también a hacerse algunas pedagogías. Claro, faltó muchas pedagogías de paz. Pienso que hoy también falta mucho de eso. Pero, es algo que tú dices, sí, una claro, autocrítica en ese momento. Nosotros, ¿cómo se hizo un plebiscito sin explicarle a la gente? Si tú ves la pregunta que se hace en el plebiscito de 2016 en octubre, dice, ¿está de acuerdo con la firma del acuerdo duradero, final? O sea, eso es como una tesis ahí puesta, ¿no? Pues es muy difícil que la gente entienda algo tan técnico. ¿O usted apoya la paz? ¿Sí o no? No sé, algo así. Pero si tú le pones allá que el acuerdo y con las FAREP y lo que hablábamos de los estigmas, porque es que, ¿qué pasó? Se firma el acuerdo y la sociedad ve, estos no eran los monstruos que nos contaban. Entonces ya se puede interlocutar con la persona que estaba allá detrás de, pero no podía tampoco abrir esos espacios. Entonces esto generó dinámicas para la dejación de armas con muchas dificultades, pero se logró avanzar en eso. Y una explicación sencilla de eso hoy es como, por ejemplo, personas que están en un espacio territorial, aún hoy, a 6 años del acuerdo, con todas las dificultades que hay, siguen pensando en que el camino es la paz. Ok. Tú mencionas algo muy importante y es esa noción del monstruo y el estigma. ¿Qué es lo primero que hace Jorge Ernesto apenas deja de ser Chepe? Es decir, tú firmas, dejas Chepe en el pasado y vuelves a ser Jorge Ernesto. ¿Qué es lo primero que haces? Y aparte de eso, muy en específico, ¿cómo comienza tu reinserción ya a la vida civil y pues vida política? Bueno, lo primero es que llego y me reencuentro con mi familia. Yo creo que una de las cosas bonitas de la paz son los reencuentros familiares. O sea, no solamente el caso mío de reencontrarme con mi familia acá en Bogotá y poder volver a estudiar, porque seguramente era una de las frustraciones que tenía de no haber podido estudiar. Continúo mis estudios y conozco tengo que rehacer la vida nuevamente. O sea, a los 16 años tuve que rehacerla para irme de Bogotá al monte. Sí. Y se firma un acuerdo de paz en un momento que nadie se imagina y termino otra vez en Bogotá a los 32 años. Claro, entonces uno dice, bueno, ¿y ahora qué? Eran 2 etapas, 16 claro, y 16 pues años. En mi caso alguna vez había estado acá en Bogotá y tuve la oportunidad de estudiar. Pero otras personas que salen del campamento y llegan a un espacio territorial, entonces el cambio también es muy fuerte. Claro, yo también estuve en espacios territoriales antes de llegar acá a Bogotá. Como en el caso mío, pues para mí sí ha sido una nueva oportunidad de rehacer mi vida y agradezco pues a todas las personas que pusieron de sí también, no solamente al gobierno o a las FARC quienes firmaron, sino también el apoyo popular. Porque algo que nos marcó mucho allá es cómo los estudiantes cuando el no gana por un porcentaje muy pequeño de votos, pero gana el no, pues muchos estudiantes dicen, no, entonces nosotros nos vamos a acompañar a esta gente que está allá porque deben estar pensando quién sabe qué cosa. Entonces muchos estudiantes cogen, se van para los campamentos. Hay un tema muy bonito que se realizan unas vigilias por la paz. Entonces hay universidades públicas, privadas, todo el mundo llegaba acá porque seguramente eso era pena para el extranjero pensar que en Colombia se votó no a la paz. O sea, es un poco medieval la cosa decirle no a la paz. Claro, obviamente. Sí, tenía unas especificaciones. Entonces llegan estos estudiantes, acá hacen unas marchas muy grandes en ese octubre,
en la Plaza de Bolívar, en muchos lados, muchos movimientos de estudiantes van a los campamentos, se hacen unas vigilias por la paz, cosas espirituales, y esto pues permite también que la gente que está, pues ya no escéptica porque ya estaban firmando un acuerdo, Sí. sino dicen, bueno, ¿y ahora? Desconcertados. O sea, ¿va a volver el avión otra vez a bombardearnos aquí donde estamos? Es desconcertados. Y en ese contexto juega un papel eso, porque pueda que hayan dicho no en las votaciones, pero el apoyo popular dice, venga, Sí. sí, claro, ahí hay un proceso de adaptación tanto de la sociedad a quienes venimos del conflicto, como seguramente muchas barreras que tienen o que tenemos los combatientes con la sociedad. Entonces tiene que haber un proceso de inmersión donde esas pedagogías juegan un papel fundamental. Bueno, mencionas también ya este reencuentro familiar, fundamental para volver a la vida civil. ¿Qué estudiaste tú? Comunicación Comunicación social. Bueno, terminas la carrera y ¿qué empiezas? ¿Empiezas a buscar trabajo? ¿Cómo comienza ya acá la vida acá en Bogotá o en qué ciudad estabas? Acá en Bogotá. Acá en Bogotá. Entonces estudio comunicación social en la UNAD. Bueno, luego hice una especialización en gestión pública. Y a la par de esto, siempre he creído que la pedagogía de paz es algo fundamental. Pero no solamente fundamental en las historias que nos han contado, sino de poder contarnos las historias todos, para poder construir un relato de memoria histórica, no porque sea distinto al que es, sino vamos también a hablar otra parte de la historia que no nos han contado. En ese orden de ideas, siempre me he dedicado a espacios académicos donde hacemos un ejercicio de poder entender también esas diferencias, pero no solamente esas diferencias, porque así los estudiantes pues pueden ver cómo una persona que venga del conflicto, personas que vengamos del conflicto, por X o Y motivo, pues están aportando también a esa construcción de memoria histórica desde los espacios académicos, pero también en los espacios rurales, porque es que es muy fácil nosotros desde muchos espacios no entender cómo funciona eso en las regiones, y pues en el campo las cosas son bastante complejas. Entonces hago ese proceso, estudio comunicación social, empiezo a hacer todas estas pedagogías de paz y hago una especialización en gestión pública. Hay algo que mencionar, la tesis que hago de grado de comunicación social es sobre educomunicación, el proceso de aprendizaje de lectoescritura en la guerrilla de las FARC en el bloque oriental, en el año del 2011, con guerrilleros del bloque, que ahí está la cartilla, la cartilla que realicé allá en 2011, y contrasto esto con un pedagogo que se llama Paulo Freire, donde él hace todo un estudio de una parte específica de Brasil que se llama Recife en los años 70, donde inician todos estos gobiernos dictatoriales en América Latina, y Brasil sufre eso, y los obreros de Recife en Brasil aprenden a leer y escribir con consonantes, con fonemas y con cantos. Entonces cojo esta experiencia que hace y la comparo con la que hicimos en las FARC en ese año, y ahí hago todo este proceso. Okay, sí, la pedagogía del oprimido. Sí, es la pedagogía del oprimido y la educación como práctica de la libertad. ¿Y quién es Jorge hoy? Hoy Jorge es un convencido de que el camino de Colombia es la paz, es un convencido de que las nuevas oportunidades que le dé la sociedad a las personas que estén en un conflicto son sumamente claves, no solamente por ellas mismas, sino por lo que necesita Colombia. Es como definir esa paz, no como algo efímero, sino que sea también desde el interior de cada quien, que podamos entendernos desde las diferencias, que no impliquemos las armas en la política, porque eso es lo que nos ha llevado a tantos años de guerra, y pues necesariamente que los hijos que tenga mañana o pasado no vayan a vivir lo que me ha tocado. Okay. Y una pequeña enseñanza de toda esta historia de vida tan valiosa, estas experiencias, ¿qué crees, qué consideras tú que la memoria histórica debería rescatar? Y ahí en esa misma línea, si cambiarías algo, algo de lo que hayas hecho con respecto a la construcción de paz. Creo que la construcción de memoria histórica debe rescatar las voces de todos, porque pues muchas personas no han tenido voz para contar su historia,
sean de izquierda o de derecha o de centro o lo que sea, por miedos tal vez o por muchas otras cosas. Y yo sí pienso que el sistema integral de verdad, justicia y reparación que nace con la firma del acuerdo en 2016, se ha hecho una apertura a esa construcción de memoria histórica que rescate también una historia que no nos han contado. Creo que esa historia que no nos han contado, si vemos también el informe de la Comisión de la Verdad, pues hay muchas cosas que no sabíamos. Es algo muy importante como aporte a esa construcción de memoria histórica, pero que además vemos que se han ido uniendo muchas voces a ella. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, A ti, no. Jorge.